Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio completo? No me refiero a estar callado mientras hay ruido alrededor. Me refiero a silencio real, sin música, sin televisión, sin podcast, sin el murmullo constante de notificaciones, sin la voz de otras personas, sin ni siquiera el ruido de tus propios pensamientos corriendo sin control. Silencio verdadero, profundo, intencional. Si eres como la mayoría de las personas, probablemente no recuerdas, probablemente han pasado meses, tal vez años, desde que experimentaste silencio genuino, y eso no es accidente. Vivimos en una era diseñada para mantenerte en ruido constante. Tu teléfono te bombardea con notificaciones cada minuto, las redes sociales te alimentan contenido infinito, las plataformas de streaming tienen el siguiente episodio listo antes de que termines el anterior. Hay música en las tiendas, en los restaurantes, en los elevadores. Hay pantallas en todos lados compitiendo por tu atención. Y cuando finalmente llegas a tu casa, cuando finalmente tienes un momento de posible silencio, lo primero que haces es prender la televisión o ponerte audífonos porque el silencio se siente incómodo, se siente vacío, se siente casi amenazante, y esa incomodidad con el silencio está destruyendo algo fundamental en ti, está destruyendo tu poder personal, está robándote tu claridad mental, está desconectándote de ti mismo de formas que ni siquiera reconoces, porque en el ruido constante no puedes escucharte. No puedes pensar con profundidad, no puedes conectar con tu intuición, no puedes procesar tus emociones, no puedes encontrar dirección, solo puedes reaccionar, solo puedes consumir, solo puedes flotar llevado por la corriente de estímulos externos sin nunca detenerte a preguntarte si la dirección en la que vas es la que realmente quieres. En Japón, de donde vengo, el silencio no es ausencia de algo, el silencio es presencia de algo profundo. Es un espacio sagrado donde la sabiduría puede emerger, donde la claridad puede aparecer, donde el verdadero yo puede hablar sin ser ahogado por el ruido del mundo. Los monjes zen practican el silencio durante horas, días, semanas enteras, no porque no tengan nada que decir, sino porque entienden que en el silencio se encuentra algo que el ruido nunca puede dar. Y no necesitas ser un monje ni irte a una montaña para acceder a ese poder. Solo necesitas entender cómo usar el silencio intencionalmente en tu vida diaria. Hoy te voy a enseñar exactamente eso. Te voy a mostrar cómo el silencio puede convertirse en tu herramienta más poderosa para recuperar control sobre tu mente, tus emociones, tus decisiones y tu vida. Te voy a dar prácticas específicas que puedes implementar desde hoy y que van a transformar tu relación contigo mismo y con el mundo. Pero primero, necesitas entender por qué el ruido constante te está quitando poder. Cada vez que consumes información, cada vez que recibes un estímulo externo, tu cerebro tiene que procesarlo. Tiene que decidir si es importante, tiene que categorizarlo, tiene que responder de alguna forma. Y ese procesamiento consume energía, consume recursos cognitivos, consume tu capacidad de atención. Cuando vives en ruido constante, tu cerebro está en modo de procesamiento permanente. Nunca descansa, nunca tiene espacio para pensar en profundidad, nunca puede consolidar lo que ya sabe o generar ideas nuevas. Está demasiado ocupado manejando el bombardeo incesante de información. Y eso te deja en un estado de agotamiento mental crónico que probablemente ni siquiera reconoces porque te has acostumbrado a él. Crees que así es la vida. Crees que esa neblina mental es normal, pero no lo es. Es el resultado de un cerebro que nunca tiene silencio. Además, el ruido constante te desconecta de tus propias señales internas. Tu cuerpo te habla constantemente. Te dice cuando algo está mal, te dice cuando estás en el camino correcto, te dice qué necesitas. Pero esas señales son sutiles, son susurros, y cuando hay tanto ruido afuera, esos susurros se pierden. No puedes escuchar tu intuición cuando hay un podcast sonando. No puedes sentir lo que realmente sientes cuando estás distraído con redes sociales. No puedes saber qué quieres cuando estás constantemente expuesto a lo que otros quieren que quieras. El ruido externo se convierte en ruido interno. Las voces de otros se convierten en tu voz. Las opiniones de la sociedad se convierten en tus creencias. Y gradualmente, sin darte cuenta, pierdes contacto con tu verdadero yo. Te conviertes en un eco de todo lo que consumes en lugar de una voz original, y esa pérdida de conexión contigo mismo es la pérdida de poder más grande que puedes experimentar, porque cuando no sabes quién eres,
Cuando no puedes escucharte, eres fácilmente manipulable, eres fácilmente influenciable. Vives según la agenda de otros porque no tienes una agenda propia clara. Conocí a una empresaria en Bogotá que vino a una de mis conferencias completamente perdida. Tenía un negocio exitoso en términos de números, pero se sentía vacía. Me dijo que no sabía qué quería, que tomaba decisiones pero no sabía si eran las correctas, que se sentía desconectada de sí misma, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando exploramos su rutina diaria, descubrimos que no tenía un solo momento de silencio. Se despertaba con alarmas de noticias, escuchaba podcasts mientras se arreglaba, tenía reuniones todo el día, volvía a casa y ponía series mientras cenaba, se dormía con el teléfono en la mano. Su mente no tenía ni un minuto de silencio en todo el día. Le propuse un experimento, 30 minutos de silencio absoluto cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, sin teléfono, sin música, sin nada, solo ella y el silencio. Los primeros días fueron tortura. Me escribió diciéndome que se sentía ansiosa, que su mente no paraba de generar pensamientos, que quería llenar el silencio con algo, con lo que fuera. Le dije que siguiera, que esa incomodidad era exactamente lo que necesitaba atravesar. La segunda semana algo empezó a cambiar. Me dijo que en el silencio habían empezado a aparecer pensamientos que no había tenido en años, memorias, deseos, ideas, cosas que habían estado ahí, pero que el ruido había mantenido enterradas. La tercera semana tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su negocio, el que había construido durante 10 años, no era lo que realmente quería. Era lo que se suponía que debía querer, lo que impresionaba a los demás, lo que parecía exitoso desde afuera, pero no era su verdad. El silencio le había dado acceso a una parte de ella que había estado silenciada por años de ruido externo. Y esa revelación, aunque dolorosa, fue el comienzo de una transformación profunda en su vida. Hoy, 2 años después, tiene un negocio completamente diferente. Uno que está alineado con quien realmente es, uno que la llena en lugar de solo darle dinero. Y todo empezó con 30 minutos de silencio cada mañana. Me dice que esos 30 minutos son ahora innegociables, que prefiere levantarse 1 hora más temprano antes que perder su tiempo de silencio. Porque en ese silencio se encuentra a sí misma todos los días. En ese silencio recibe la guía que necesita. En ese silencio recarga el poder personal que el ruido del día inevitablemente va a drenar. La primera práctica que quiero darte es el silencio matutino. Los primeros 30 minutos después de despertar son sagrados. Tu mente está en un estado especial, todavía receptiva, todavía conectada con algo más profundo que tu mente consciente habitual. Si lo primero que haces es llenar ese espacio con ruido, con noticias, con redes sociales, estás desperdiciando el momento más poderoso de tu día. En cambio, protege esos primeros 30 minutos. Despierta y quédate en silencio. Puedes sentarte, puedes caminar, puedes simplemente estar, pero no consumas nada, no produzcas nada, solo está presente en el silencio. Al principio tu mente va a resistirse, va a generar pensamientos sin parar, va a darte 1000 razones para llenar el silencio. Esa resistencia es exactamente lo que necesitas atravesar. No luches contra los pensamientos, no intentes vaciar tu mente, solo observa. Deja que los pensamientos pasen como nubes en el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes. Con práctica, los espacios entre pensamientos se van a hacer más largos, y en esos espacios es donde ocurre la magia. En esos espacios es donde puedes escucharte realmente. La segunda práctica es el silencio de respuesta. La mayoría de las personas responden inmediatamente cuando alguien les dice algo. No hay pausa, no hay procesamiento, solo reacción automática, y esa reactividad te quita poder, te pone en modo de respuesta constante en lugar de modo de creación intencional. El silencio de respuesta es simple. Cuando alguien te dice algo, especialmente algo que genera emoción en ti, no respondas inmediatamente. Haz una pausa, 3 segundos, 5 segundos, los que necesites. Usa ese silencio para realmente escuchar lo que te dijeron, para procesar, para elegir tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar.
Este pequeño cambio transforma completamente tus conversaciones y tus relaciones. Conocí a un gerente en Lima que tenía problemas constantes con su equipo. Cada reunión terminaba en conflicto. Cada feedback se convertía en discusión. Se consideraba a sí mismo directo y honesto, pero la realidad es que era reactivo e impulsivo. Le enseñé el silencio de respuesta. Le costó enormemente porque su patrón era responder instantáneamente, especialmente cuando se sentía atacado o cuestionado. Pero empezó a practicar. Cada vez que alguien decía algo que lo activaba emocionalmente, hacía una pausa, respiraba, dejaba pasar unos segundos antes de responder. En pocas semanas la dinámica con su equipo cambió completamente. Sus respuestas eran más medidas, más sabias, más efectivas. Ya no decía cosas de las que luego se arrepentía. Ya no escalaba conflictos innecesariamente. El silencio de unos segundos le había dado control sobre sus reacciones, y eso transformó todas sus relaciones profesionales. Pero no solo las profesionales, también en su casa, también con sus amigos. Descubrió que había pasado años dañando relaciones por su incapacidad de hacer una pausa antes de responder, por decir cosas en caliente que luego no podía retirar, por reaccionar en lugar de responder. El silencio de respuesta le devolvió algo que no sabía que había perdido. Le devolvió la capacidad de elegir, de ser intencional, de actuar desde la sabiduría en lugar de desde la reactividad emocional, y esa capacidad es poder puro. La tercera práctica es el silencio de decisión. Cuando tienes que tomar una decisión importante, no la tomes en el ruido, no la tomes mientras estás consumiendo información, no la tomes mientras estás hablando con 20 personas diferentes pidiéndoles opinión. Lleva la decisión al silencio. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Presenta la decisión a tu mente en silencio y luego espera. No fuerces una respuesta. No analices obsesivamente los pros y contras. Solo presenta la pregunta y espera en silencio. Tu intuición, esa parte de ti que sabe cosas que tu mente consciente no puede articular, necesita silencio para hablar, necesita espacio para emerger. Si la ahogas con ruido, con análisis excesivo, con opiniones de otros, nunca vas a escucharla. Pero si le das silencio, si le das espacio, te va a guiar hacia la decisión correcta de una forma que se siente diferente. Se siente como saber en lugar de pensar, se siente como claridad en lugar de confusión. Conocí a un hombre en Medellín que tenía que tomar una decisión de carrera importante. Tenía 2 ofertas de trabajo y llevaba semanas analizando, haciendo listas, pidiendo consejos y cada vez estaba más confundido. Le sugerí que dejara de analizar y llevara la decisión al silencio. Se fue a un parque solo, se sentó en una banca, cerró los ojos, presentó la pregunta a su mente y esperó. Me llamó 2 horas después. Me dijo que en el silencio, lejos de todas las voces externas y de su propio análisis obsesivo, la respuesta había aparecido con una claridad que no había tenido en semanas. Supo cuál era la decisión correcta no porque la había pensado mejor, sino porque finalmente había podido escucharse. La cuarta práctica es el ayuno de ruido. Una vez a la semana, idealmente un día completo, pero al menos medio día, elimina todo el ruido de tu vida. Sin teléfono, sin música, sin televisión, sin podcasts, sin conversaciones innecesarias, solo silencio. Este ayuno de ruido le da a tu cerebro algo que desesperadamente necesita: espacio para descansar, espacio para procesar todo lo que ha acumulado durante la semana, espacio para generar ideas nuevas, espacio para conectar puntos que el ruido constante no le permite conectar. Los primeros ayunos de ruido van a sentirse extraños, vas a sentirte inquieto, vas a querer llenar el silencio con algo. Esa inquietud es abstinencia, es tu cerebro acostumbrado a la estimulación constante pidiendo su dosis. Pero si atraviesas esa incomodidad, del otro lado hay algo hermoso. Hay paz, hay claridad, hay una sensación de estar presente que probablemente no has sentido en años. Conocí a una escritora en Santiago que llevaba meses con bloqueo creativo. No podía escribir nada. Las ideas no venían. Estaba frustrada y desesperada. Cuando analizamos su rutina, descubrimos que su vida era puro ruido. Siempre había algo sonando. Siempre había algo consumiendo su atención. Su mente creativa no tenía espacio para crear porque estaba demasiado ocupada procesando ruido. Le prescribí ayunos de ruido semanales, domingos completos en silencio. Los primeros fueron difíciles. No sabía qué hacer consigo misma sin estímulos externos. Pero al tercer domingo algo pasó.
En el silencio, las ideas empezaron a venir. No tuvo que forzarlas. Emergieron naturalmente porque finalmente había espacio para ellas. Terminó su libro en 3 meses después de un año de bloqueo. El silencio había liberado su creatividad. La quinta práctica es el silencio antes de dormir. La última hora antes de dormir determina en gran medida la calidad de tu sueño y cómo vas a despertar al día siguiente. Si esa última hora está llena de ruido, de noticias estresantes, de redes sociales, de estímulos que activan tu mente, vas a dormir mal. Tu cerebro va a seguir procesando durante la noche. Vas a despertar cansado aunque hayas dormido suficientes horas. En cambio, convierte esa última hora en un espacio de silencio progresivo. Apaga las pantallas, baja la intensidad de las luces, reduce los estímulos gradualmente. Los últimos 30 minutos idealmente en silencio completo. Tu cerebro necesita ese tiempo de transición para prepararse para el descanso. Necesita espacio para empezar a soltar el día antes de intentar dormir. Cuando le das ese espacio, la calidad de tu sueño mejora dramáticamente. Y cuando la calidad de tu sueño mejora, todo lo demás mejora. Tu energía, tu claridad mental, tu estado de ánimo, tu productividad, todo. Conocí a un ejecutivo en Caracas que llevaba años durmiendo mal. Había probado suplementos, meditaciones guiadas, hasta medicamentos. Nada funcionaba de forma sostenida. Cuando analizamos su rutina nocturna, descubrimos que trabajaba hasta el último minuto, revisaba correos en la cama, se dormía con el teléfono en la mano procesando información del día. Le prescribí silencio nocturno estricto. 1 hora antes de dormir, todo apagado. Los primeros días se sintió improductivo. Le parecía que estaba perdiendo 1 hora que podía usar para trabajar, pero después de 1 semana, la calidad de su sueño había mejorado tanto que su productividad durante el día se disparó. Estaba haciendo más en menos tiempo porque su mente finalmente estaba descansada. La hora de silencio que pensaba que estaba perdiendo resultó ser la inversión más rentable de su día. Ahora déjame hablarte de algo más profundo. El silencio no es solo una técnica de productividad o bienestar. El silencio es una puerta a una parte de ti que el ruido del mundo moderno ha mantenido cerrada. En el silencio puedes encontrarte con quien realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento social, de expectativas externas, de ruido interno. Puedes escuchar tu verdadera voz, no la voz que adoptaste para complacer a otros o para encajar. Puedes conectar con algo más grande que tú, llámalo como quieras, intuición, sabiduría interior, conexión espiritual. Esa conexión solo es posible en el silencio. El ruido la bloquea completamente. La mayoría de las personas viven toda su vida sin conocerse realmente porque nunca tienen suficiente silencio para encontrarse. Corren de distracción en distracción, de ruido en ruido, evitando el silencio porque en el silencio tendrían que enfrentar cosas que prefieren no ver. Pero esas cosas que evitas no desaparecen por ignorarlas, solo se acumulan, solo ganan poder en la sombra y eventualmente explotan de formas que no puedes controlar. El silencio te da la oportunidad de enfrentar esas cosas conscientemente, de procesarlas, de integrarlas, de sanar lo que necesita sanación. No es siempre cómodo, a veces el silencio trae dolor a la superficie, pero ese dolor ya estaba ahí. El silencio solo te permite finalmente verlo y trabajar con él. El poder personal que recuperas a través del silencio es difícil de describir hasta que lo experimentas. Es una sensación de solidez interna, de no ser arrastrado por cada estímulo externo, de poder elegir tus respuestas en lugar de solo reaccionar, de saber quién eres y qué quieres sin necesitar que el mundo externo te lo confirme. Es libertad real, libertad del ruido, libertad de la reactividad, libertad de vivir según el guión que otros escribieron para ti. Y esa libertad está disponible para ti ahora mismo. No necesitas ninguna circunstancia especial, no necesitas ir a ningún lugar especial, solo necesitas estar dispuesto a estar en silencio, a atravesar la incomodidad inicial, a descubrir qué hay del otro lado del ruido. Te garantizo que vale la pena, te garantizo que lo que encuentres ahí va a cambiar tu vida de formas que ahora mismo no puedes imaginar. Empieza mañana, empieza con 30 minutos de silencio matutino, solo 30 minutos. Sin teléfono, sin ruido, solo tú y el silencio.
y observa qué pasa, observa qué emerge, observa quién eres cuando no hay ruido que te distraiga de ti mismo. Amigo, si este mensaje resonó en algo profundo en ti, si sentiste que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, suscríbete a este canal como tu compromiso de recuperar tu poder personal a través del silencio. Dale like cuando hayas completado tu primera mañana en silencio. Ese like es tu declaración de que estás listo para escucharte. Déjame un comentario contándome cuándo fue la última vez que estuviste en silencio real y qué descubriste en ese silencio. Activa la campanita porque voy a seguir trayéndote herramientas para reconectarte contigo mismo y construir la vida que mereces. Gracias por estar aquí. El silencio te está esperando. Ve a encontrarlo.